Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora con Nadine Argarañaz. Él es consultor económico y es presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF. Hola Nadine, ¿cómo estás? Julieta Tarrés Paulino Rodríguez te saluda. ¿Qué tal, Julieta y Paulino? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por esta comunicación. Y lo primero que te voy a preguntar, que es algo de lo que vos estuviste hablando en X y también sale del informe que hiciste, el resultado de la balanza comercial es superavitario, pero es récord. Sí, entiendo que el resultado la balanza comercial Sí. argentina completa está con un saldo anual de 22.000 millones de dólares. Ujú. Entiendo que ese saldo es el más alto de los últimos años, no sé si récord para atrás. Sí. Ahora, si vos te pones en la energética tiene un saldo acumulado de 12 meses de 10.000 millones de dólares. Y si eso uno se va para atrás, al menos hasta el año 2004, no tenés ese saldo. Estaba mirando ese Hace, gráfico. Sí, la verdad es hace dos que... meses que estamos con 10.000 millones de dólares, Sí. que se generan básicamente por dos motivos. Exportaciones por 13.300 millones de dólares e importaciones por 3.300 millones de dólares. Esa diferencia de 10.000 millones es el saldo positivo que tenés, que es un saldo obviamente muy elevado en relación a lo que hemos tenido en Argentina en años anteriores. Excelente. Paulino. Eh, Na- Nadine, Ahí hay un... más allá Sí, de este tema en términos sí. comerciales, ¿cómo estás viendo la dinámica de la recaudación? ¿Te ocupó la observación BI del mes de junio respecto a que volvió el déficit en un mes donde el gobierno no había tenido hasta acá déficit, pero que estacionalmente tiene erogaciones más altas e ingresos más limitados, como ocurre en los diciembres? Sí lo había tenido el déficit en diciembre del 2024 y también en diciembre del 2025. ¿Crees que es absolutamente transitorio y que se revierta a partir de julio, o que todo va a ser más exigente para el oficialismo y para el ministro de cara al segundo semestre, y que por eso la motosierra no puede ser apagada y que básicamente la compensación no va a venir por el lado de un aumento de recaudación para sostener el déficit, sino de los ingresos extraordinarios que le puedan proveer los mecanismos y los procesos de privatizaciones del gobierno en este semestre? Bueno, mira, es muy interesante y amplia tu pregunta. La recaudación, como todos sabemos, viene cayendo a nivel nacional y también está cayendo a nivel provincial. Hace unos días publicamos un análisis de la recaudación de las provincias y 18 de las 24 jurisdicciones, de las 23 provincias y Cava, 18 están con menor recaudación que en el año 2023, ¿sí? Y si hay algo que ha pasado en las provincias, uno diría que no ha habido una baja de carga tributaria Claro. a nivel de los impuestos provinciales. O sea, ahí tenés un factor que obviamente tiene que ver con los niveles de actividad que te generan la mayor recaudación. Y a nivel nacional, bueno, el IVA está abajo, digamos, no levanta respecto al año pasado. Ganancias se pospuso el vencimiento, o sea, no es fácil analizar el mes de junio porque se pasó el vencimiento de ganancias de personas humanas ahora el 27 de julio. Yo espero, Paulino, lo que veo como más posible es un aumento de la recaudación de derechos de exportación en el segundo semestre. Y en el resto, bueno, yo creo que hoy un escenario, te diría prácticamente optimista, es que termines el año con una recaudación de IVA y de ganancias similar a la del año pasado. O sea, y eso, imagínate lo que significa para el financiamiento tanto de nación como de provincia. Estamos hablando del mismo nivel de ingreso real. Claro. ¿Y esto por qué? Porque por más que la cuestión mejore un poco en los próximos meses, ha sido muy grande la caída de los primeros meses del año. Entonces, eso hoy a mí me parece que puede ser un escenario optimista. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que por un lado las provincias van a seguir aumentando el déficit, va a seguir habiendo provincias que pasen del superávit al déficit, me da esa sensación, porque pensando en una coparticipación igual al año pasado, en una recaudación propia menor, no las veo bajando el gasto este año. Y Nación va a seguir con este recorte adicional. O sea, ustedes saben, en Argentina el 60% del gasto está automatizado por inflación, con la inflación de 2 meses previos. Básicamente es el gasto en jubilaciones, asignación universal por hijo
y pensiones. Y el otro 40 es el gasto en salarios, subsidios, transferencias no automáticas a provincias. La dinámica es muy diferente, o sea, mientras el gasto indexado te crece al 4,5% anual, el gobierno viene recortando al 10% anual el otro componente de gasto. Entonces, yo no veo en el cortísimo plazo un cambio de esa tendencia, y obviamente eso también marca que en muchos aspectos ya el margen para seguir recortando gasto en términos reales es muy pequeño, ¿no? Claro, y eso no resulta un problema entonces, Nadine, si tienen que, no tienen dónde recortar, pero tienen que seguir extendiendo partidas por demanda social o por demanda legislativa. Sí, sí, sí. Sí, es un problema, habrá que ver cómo lo plantea el gobierno en el proyecto de presupuesto 2026, cómo plantea el esquema fiscal. Eh, Recordemos también que se pospuso el inicio del Fondo de Asistencia Laboral para noviembre, Sí. que ese fondo de asistencia laboral tiene un componente de pérdida fiscal, digamos, de contribuciones a la seguridad social. Entonces eso se pospuso, pero igualmente, digamos, viene muy limitada la recaudación de los principales impuestos. O sea, hubo un muy buen mayo de ganancias cuando las empresas que cierran balance en diciembre pagaron su saldo, y eso te deja anticipos altos para el resto del año, pero estás con una caída de IVA que está en el orden del 1,5, del 2% real respecto al año pasado, y eso sería muy relevante que empiece a mejorar, digamos, no que pase a terreno positivo, pero que al menos deje de seguir cayendo a ese ritmo que lo hace. O sea, están muy ajustadas las cuentas fiscales, Sí. muy ajustadas para Nación, y parte del ajuste que hace Nación tiene efecto en las provincias, y ahí en las provincias, por lo que hemos visto de los primeros 5 meses del año, las caídas de recaudación no están siendo menores, ¿no? Sí, y otro tema que vos desarrollás bastante bien y a mí me gustaría que lo expliques es cómo está el tema salarial. Vos posteaste el 20 de julio que los salarios formales privados y públicos de mayo tuvieron nuevamente una caída en términos reales. Sí, tenemos el poder adquisitivo del salario viene el 2026 abajo del 2025. Claro. O sea, si uno toma un trabajador privado formal y tomamos los primeros 5 meses del año, que son para los que tenemos datos, Ujú. su poder adquisitivo está un 3,2% abajo del año pasado. Un empleado público provincial está el 1,1% abajo, y un empleado público nacional, que es el que más viene perdiendo, está 7,4% abajo. Bien. Y eso, más allá que la desaceleración de la inflación va a generar un efecto positivo en los próximos meses, a mi criterio, no va a permitir que termines el año equilibrado o mejor que el año pasado. A mi criterio vas a terminar igualmente algo abajo del 2025, Y con lo esto, cual perdón, toda esto, esa atracción, sí, sí. esto es más allá de que baje la inflación y de lo que acuerden los contratos de convenio, bajo convenio en los gremios. Claro, la desaceleración de la inflación te va a generar la posibilidad, ¿no es cierto?, que si a vos te van ajustando el salario en base a la inflación vieja, Sí, vos vayas ganándole un poquito, dado que tu inflación con la que afrontás el salario va a ser menor, digamos. exacto. Está indexada con la Lo que anterior. pa- Sí, está bien. Exacto. Lo que pasa es que estamos con un contexto de sector como el comercio, sector como la industria, que está con menor actividad económica y Ujú. tampoco tiene margen, ¿no es cierto?, para dar un aumento real de salarios. Entonces, en ese contexto yo no veo muchas posibilidades que esta situación cambie en los próximos meses. O sea, si hoy hace a mí me gusta hacer una síntesis de cuánto se va perdiendo de manera acumulada. Sí, Yo tomo al mes de noviembre del 2023 como base, digamos que es el mes previo a la asunción de este gobierno. sí, Un trabajador privado formal ha perdido en estos 30 meses el equivalente a un sueldo un salario de noviembre del 2023. O sea, esa es su pérdida acumulada. ok. Se puede catalogar Cobró como un salario pequeña, menos en digamos. 30 meses, o sea, cobró En 29 30 salarios. meses cobra un salario mes. Bien, Ahora, un empleado público provincial, que no son pocos en Argentina, ha perdido 3,4 salarios de noviembre del 2023. claro. Y si nos vamos a un empleado público nacional, que son los que más están siendo, menor poder adquisitivo están teniendo, ha perdido 8,8 Claro. salarios de noviembre del 2023. Sí. Eso obviamente es menor masa salarial, sin contar el efecto del empleo, ¿no? Tomando solamente el efecto salarios,
bueno, eso de alguna manera termina afectándote el consumo, ¿no es cierto? Claramente. Entonces vos decís que, para resumir, 2026 Sí. va a estar por debajo de los niveles salariales de ingreso respecto al 2025 y entramos en un año electoral con esa situación, con una Sí, radiografía pesimista. sí, sí, yo no veo por supuesto que hay sectores, ustedes recién hablaban, hay sectores que están dinámicos, ¿no es cierto? Sectores mineros, petroleros tienen otra dinámica. Acá estamos hablando del promedio de la economía, lo que sí INDEC, yo no veo en eso una posibilidad concreta de mejora en los próximos meses. Y como Claro. bien decís, otra cuestión, seguramente no va a pasar por el lado público, eso seguro, en el No, lado del claro. sector público, porque tenés provincias. El año pasado 9 jurisdicciones pasaron de superávit a déficit, Sí, ¿sí? sí. Y ya tenés a todo el conjunto en déficit. Yo creo que este año se va a aumentar el déficit de las provincias. Mm. Y bueno, y ahí habrá que ver cómo hacen, ¿no? En un año electoral, esa restricción presupuestaria que la van a tener mucho más firme. Bueno, ¿qué terminan haciendo? Lo más probable es que resignen obra pública y concentren su gasto, ¿no es cierto?, en salarios y jubilaciones, que es de alguna manera lo que permitió que se baje el gasto en el 24 cuando se licuó por inflación, y es lo que ahora se está recuperando. eh, si bien sigue abajo en noviembre del 2023, bueno, el poder adquisitivo de los empleados provinciales públicos ha perdido mucho menos que los públicos nacionales. Excelente. Muchísimas gracias, Nadine, por esta comunicación. Fue un gusto hablar con ustedes, que tengan un muy buen día. Hasta Igualmente. luego. Ahí lo escuchamos. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Me quedé pensando, Sí. o sea, los salarios en el sector formal perdieron el medio aguinaldo de cada año.